Buenas tardes. Seguimos con nuestro ciclo de la Casa de las Conchas, de la sección de Salamanca de la Sociedad de Estudios Clásicos. Hoy quien nos acompaña es Luis Arturo Guichard, que es profesor del área de Filología Griega, profesor titular de la Universidad de Salamanca. Y ya le he dicho a él que yo no soy muy amigo de presentaciones largas, así que voy a intentar ser breve. Aunque son muchas cosas las que hay que decir, así que voy a ir más o menos rápido y picoteando. Luis Arturo es quizá su trabajo más conocido, por lo menos el más reciente, es su trabajo como traductor, porque acaba de publicar una colección de 500 epigramas griegos, una selección con su edición y traducción al castellano. También ha traducido a las Anacreónticas y a Asclepíades de Samos, así que su trabajo, como podrán ver, es sobre todo con la poesía de época imperial y sobre todo con el género del epigrama. Además de eso, pues Luis Arturo ha estado codirigiendo y dirigiendo muchos títulos en nuestra universidad. Es codirector del Máster de Creación Literaria, lo ha sido también del de Filología Clásica y es el responsable de un máster europeo que tiene sede aquí en Salamanca. No solo hace todo esto, encima escribe poesía y ensayo, y lo hace bien, porque escribir poesía lo hace mucha gente, pero hacerlo bien igual no lo hacen tantos. Ha escrito, ya digo, varios libros de poesía, de ensayos, también de poesía infantil, por los que ha recibido varios premios, pero quizá lo que nos interesa más hoy, y ya veis que voy a ser muy, muy breve, es su labor como investigador. La investigación de Luis Arturo se ha centrado sobre todo en la literatura griega, en muchas de sus variantes. En la transmisión textual de la literatura griega, sobre todo en papiros, como el papiro de Posidipo, dentro de esa literatura griega, sobre todo en el género epigramático del que estábamos hablando antes, y una faceta que es indispensable dentro de los estudios clásicos y que tiene muchísima vigencia en la actualidad, que es la recepción de los clásicos en la literatura posterior. En la propia literatura griega ha trabajado Luis esa recepción de los clásicos, pero también, como vamos a ver hoy, en géneros y autores mucho más recientes, como Girafarrey, del que nos va a hablar durante su charla, que se llama Historia de dos serpientes, del Laoconte de Agesandro a Girafarrey, como he dicho. Buenas tardes. Gracias. Primero que nada, una cuestión práctica. La semana pasada, la profesora Carmen Codoñer, para dar esta charla, hizo uso de su autoritas, que es mucha, y se quitó la mascarilla para no tener las gafas empañadas, como yo las tengo ahora, y para que se escuchara mejor. Entonces, aunque mi autoritas está muy lejos de ser la de doña Carmen, me van a perdonar que haga lo mismo. Yo creo que la distancia es suficiente y un buen test de antígenos de hace un rato pues garantizan que probablemente esto no acabe mal. Muchísimas gracias a Alberto Pardal por su presentación. Muchas gracias también a la Sociedad Española de Estudios Clásicos por la invitación a participar en esta serie, ya la 7ª. Yo estuve en otra, no recuerdo en cuál, en la 3ª o 4ª, creo que era sobre ciudades. Esta que nos ocupa ahora es muy interesante porque conjuga muchas cosas, ¿no? Pone en juego, como dice el título, las imágenes, las palabras, Grecia, Roma, el siglo XXI, o sea, prácticamente todo. Yo voy a intentar un tema que creo que puede abarcar de alguna manera todas estas posibilidades. Yo voy a hablar básicamente de un mito y de una serie de representaciones de ese mito que han estado presentes en las culturas de muchas épocas y en la nuestra. En la nuestra, además, de formas sorprendentes. Bueno, en todas de formas sorprendentes, pero en la nuestra sobre todo. La permanencia, la supervivencia de una serie de aspectos de las culturas clásicas en las sociedades posteriores y en la nuestra es algo tan evidente que en verdad no requiere ninguna constatación. Es decir, los filólogos clásicos a veces perdemos un montón de tiempo demostrando esa pervivencia. Es absurdo. Estamos hablando de una lengua que deriva del latín. Estamos en una institución que se llama biblioteca, que inventaron los griegos. Estamos dando una cosa que se llama conferencia, que de alguna manera también inventaron los griegos. Prácticamente este aparato que está aquí, tablet, se llama tablet, pues porque se parece a las tablillas enceradas con las que escribían los niños griegos y romanos. Es decir, a donde quiera que volteemos, la presencia de estas culturas en nuestra sociedad es evidente.
Entonces uno se puede poner a dar una batería de ejemplos y eso es muy interesante, pero a mí me parece siempre que lo más interesante es preguntarse por qué y preguntarse cómo. Es decir, ¿por qué hay una serie de imágenes y de palabras, como pone el título de la serie, que permanecen? ¿Qué se le ha perdido a un autor del siglo XXI con un texto o con una imagen que data de 2000 años antes? ¿Es que no tiene suficiente imaginación para inventar una nueva? Por supuesto que la tiene. ¿Por qué seguimos buscando en estas imágenes y en estas palabras que provienen de Grecia y Roma cosas que nos definen a nosotros? Entonces, yo voy a hacer un recorrido por las imágenes de Laoconte, voy a explicar un poco de qué se trata y sobre todo al final voy a intentar preguntarnos un poco por qué. He titulado a esto Historia de dos serpientes y uno puede decir que desalmado, le interesan las dos serpientes y las tres personas que se están muriendo ahí, no. Sí me interesan, pero luego al final voy a explicar por qué me interesan más las serpientes. Historia de dos serpientes, el Laoconte de Agesandro a Girafarri. Esta es una historia que tiene 3 puntos fundamentales, como pueden ver ahí. Uno de esos puntos ocurre alrededor del año 42 a.C., otro en el 1506 y otro yo lo he ubicado en el 2019. Aunque se puede ir más adelante, se podrá llegar hasta el día exactamente de hoy, hasta el 7 de febrero del 2022. Podríamos empezar el recorrido por cualquier sitio, porque contra lo que suele pensarse, la tradición clásica no es un fenómeno estrictamente unidireccional, es un fenómeno multidireccional en el que se cruzan un montón de hilos y en el que todos los puntos están relacionados con todos. La tradición clásica es un fenómeno cultural contingente, ¿no?, que atañe a todos los puntos que forman parte de una especie de red, ¿no? Y todos esos puntos de la red están interconectados por igual. Vamos a ir en orden y vamos a empezar por el 42 a.C. ¿Qué pasa en el 42 a.C. que nos interese a nosotros? Bueno, pues pasa que un general romano bastante decepcionado, que se llama Casio, muy molesto porque le había pedido a una ciudad que colaborara con él en una guerra que tenía contra un tal César, que le sonará. Él y su amigo Bruto habían pedido a Rodas, la ciudad griega de Rodas, en la isla de Rodas, que colaboraran con ellos. Y la ciudad de Rodas dijo que no se quería meter en problemas y que no iba a colaborar ni con unos ni con otros. Casio guardó la historia y en el año 42 a.C. Arrasó con Rodas. Si ya saben ustedes que una conquista a cargo de una legión romana no es un plato de gusto, pues imagínense una conquista a cambio de una legión romana que está medio proscrita, que está bastante desesperada y cuyo general Casio sabe que dentro de poco hay una espada en su camino. Bueno, pues lo soltó y aquello fue devastador. Rodas tardó décadas en reponerse. En Rodas había una serie de talleres muy importantes de producción artística y artesanal, las dos cosas. Porque no hay que olvidar que en el arte griego ocurría más o menos lo mismo que ocurre en muchos lugares hoy en día, que hay una producción más o menos homogénea que podríamos llamar artesanía, ¿no? Las cabecitas que se reproducen para ponerlas en todas partes, ¿no? Las que se llevan los turistas, y hay también producción artística de alto nivel, y las dos cosas suelen coincidir en los mismos sitios, ¿no? En Rodas pasaba eso, había un montón de talleres de una cosa y de otra. Cuando los romanos barren Rodas, muchos de los artistas que trabajaban ahí emigran. Y es el caso de 3 artistas que trabajaban juntos. Tenían un taller en comandita. Esto era muy común en la antigüedad porque de esa manera, igual que ahora, pues ahorras costos, atraes estudiantes, tienes ayudantes, en fin, produces más, produces un poco en serie. Y estos 3 artistas, cuando su ciudad es barrida, emigran. Y emigran, según sabemos hoy, a Roma. Al fin y al cabo, era el centro del mundo. Esto lo sabemos por una serie de inscripciones. Ahora no les voy a contar la historia completa, pero resulta que hay gente que se ha dedicado a estudiar las inscripciones y se ha dado cuenta que estos 3 artistas, el principal de los cuales, Agesandro, trabajan en Rodas hasta el año 42 y de pronto el año 42 desaparecen de Rodas.
y luego comienzan a aparecer cosas suyas en Italia, en diferentes lugares de Italia y sobre todo en Roma. Entonces no hace falta ser muy listo para darse cuenta que lo que ocurrió es que se mudaron a Roma. Estando en Roma, en algún momento entre el 40 y el 20 antes de Cristo, estos tres artistas elaboran este grupo escultórico que es conocido de absolutamente todo el mundo. Es una de las estatuas más conocidas de la antigüedad, que es el famosísimo Laoconte de los museos vaticanos. Es una estatua, como ustedes pueden ver, de mármol pario, de primera calidad, que pesa 2,5 toneladas, más o menos, que es un poco más que de tamaño natural. La estatua central mide más o menos 2,30 metros, y está en un estado de conservación también, como pueden ver ustedes, absolutamente excepcional, ¿no? Parece que lo hubieran hecho ayer, ¿no? Es una estatua pues bastante conocida y de una calidad además innegable, ¿no? Lo que tenemos ahí es un hombre de una edad madura, que es este que está en el centro, que tiene a su izquierda a un joven, probablemente niño pasando a la adolescencia. Se fijan ustedes en los rasgos del cuerpo que están perfectamente logrados. Y tiene otro joven a la derecha que es de mayor edad. Se fijan ustedes, tiene más marcados los músculos, etcétera. Es decir, se nota de inmediato que es una persona de una cierta edad con un niño casi joven y un joven todavía no adulto del otro lado. Y estos tres personajes están apoyados en un altar. Lo que ven ustedes aquí atrás son las ropas caídas del personaje central y están siendo atacados por al menos una serpiente, que es la que vemos aquí. De hecho, está representado el momento justo en que esta serpiente le está clavando los colmillos en el costado al personaje central. El personaje más joven tiene una expresión que, si uno pudiera verla desde arriba, pues vería que tiene los ojos cerrados y está más muerto que vivo o definitivamente muerto. Y el de este lado, si uno puede ver la estatua desde uno de los extremos, pues verá que tiene una cierta cara de aflicción dirigida hacia el que por el mito sabemos que es su padre. Sabemos que esto lo que representa es el mito de Laoconte. Laoconte es el personaje central, el niño más joven se llama Antifante y el niño casi joven se llama Timbreo. Esta estatua, después veremos, fue descubierta en el Renacimiento y en parte al descubrimiento y a las condiciones del descubrimiento es a lo que se debe que sea una obra tan conocida hoy en día. Bien, y este Laoconte, sí. Este Laoconte tiene todas las características del arte helenístico. Aquí puse solamente algunas, ¿no? Un gran realismo, una gran exactitud, que es una virtud que los alejandrinos llamaban acribeia, una gran viveza, una gran plasticidad, una sensación de movimiento, ¿no? Estas estatuas, todas desde la época de Lisipo, Mirón en adelante, el arte helenístico, le gustan las estatuas y las obras pictóricas que parece que se están moviendo, ¿no? Esta sensación de que se están moviendo se llama enargeia. Una gran variedad también, un cierto abigarramiento en el detalle, ¿no? Si se fijan ustedes, pues los pliegues de esos ropajes son perfectos, ¿no? Parece que fueran de verdad. Esto es la poiquilia, es una atención al detalle y a los matices. Y finalmente, algo muy claro que está en los rostros es el interés por reflejar las pasiones, los pace. Estas características del arte helenístico están todas clarísimamente en esta obra, que es una especie de resumen del arte helenístico anterior. Estamos al final exactamente del periodo helenístico, ¿no? Se suele decir que el periodo helenístico termina el 27 a.C. más o menos, cuando Egipto es anexado como provincia romana. Bueno, pues esta obra cae exactamente ahí, entre el 40 y el 20.
Aquí están las características, que estas me las salto porque aquí no importan mucho. El mito, la historia de estos personajes habían sido contadas en varias obras griegas, de las que voy a hablar muy brevemente. Y es una historia muy antigua. De hecho, sabemos que formaba parte de un poema que probablemente pertenecía a la misma época y al mismo ciclo del que provienen la Ilíada y la Odisea, el llamado ciclo épico. Como saben ustedes, la Ilíada y la Odisea se conservan, pero hubo otros muchos poemas de tema épico que no se conservaron. Y tenemos fragmentos y tenemos referencias y demás. Los filólogos más o menos han logrado reconstruir de qué iban esos poemas. Uno de ellos es la obra de un tal Arctino y se llama El saco de Troya o la caída de Troya. Tenemos solamente unos pequeñísimos fragmentos que apenas nos ayudan a saber de qué iba y un resumen en prosa. Sin embargo, con eso podemos saber que la historia de Laoconte estaba en ese poema y que la historia de Laoconte forma parte de la historia de la caída de Troya desde el principio, ¿no? Esta obra, según Bernabé, que es Alberto Bernabé, que es el gran experto en esto, pertenece al último cuarto del siglo VIII antes de Cristo. Luego Sófocles compuso una tragedia que se llamaba Laoconte, que se perdió, nos quedan unos cuantos fragmentos. Baquílides compuso una oda completa sobre Laoconte también, de la que tenemos también unas cuantas referencias. Y en la historia mitológica del pseudo Apolodoro, ya del siglo II después de Cristo, tenemos alguna descripción más del mito de Laoconte. En verdad, la única obra griega, escrita en griego, en la que tenemos una historia de Laoconte bien contada, es Quinto de Esmirna. Que Quinto de Esmirna es un autor que, si ustedes no han leído, yo les recomiendo que lean. Quinto de Esmirna es un poeta épico del siglo III, probablemente IV después de Cristo, más probablemente del III, que escribe una obra que se llama Las Posoméricas o la continuación de Homero. Y lo que él hace es llenar el hueco que hay entre la Ilíada y la Odisea. Es decir, contar de nuevo la historia de Artino, la historia de la caída de Troya. Lo que ocurre es que esta es una época de la literatura griega en el siglo III, en la que la retórica y un estilo muy patético, muy realista, muy gore, está establecido. Y si ustedes leen Las Posoméricas, les va a parecer que las batallas que cuenta Homero son un cuento de niños, porque estas sí son la versión de Walking Dead de la épica. Es decir, salen miembros volando en todas las direcciones. Se ha especulado con que el autor haya estudiado medicina, porque describe con toda la exactitud posible todos los tipos de heridas de guerra que se les puedan ocurrir. Y además se solaza en esa descripción en verso. Es una versión tremendista de la épica. Y esta es la única versión que tenemos de la historia de Laoconte. Entonces la tenemos que leer pues, desde el punto de vista que la cuenta este hombre, que ya sabemos cómo la cuenta. En la versión de Artino, que les pongo aquí para que se hagan una idea de lo que tenemos de esto, el resumen que tenemos es esto. Esto es el resumen que tenemos hoy en día del poema de Artino, media página, ¿no? Lo que nos interesa es esta parte. En ese mismo momento, cuando están discutiendo si meter o no el caballo a la ciudad, aparecen dos serpientes que matan a Laoconte y a uno de sus hijos. ¿Os acordáis? En la imagen que vimos en el famoso Laoconte Vaticano, hay uno de los niños está casi muerto y el otro está intentando quitarse la serpiente del tobillo, y uno podría creer que lo está logrando. Al parecer, en la historia original de Artino, esta del ciclo épico, las serpientes que llegaban, esas dos que están en la estatua, mataban a Laoconte y a Antifante, pero Timbreo, que es el hijo mayor, se salvaba. En la versión siguiente, que es la que cuenta Pseudo Apolodoro, Apolo les envía una señal, pues dos serpientes que vinieron nadando a través del mar desde las islas cercanas devoran a los hijos de Antifonte. En esta versión,
las serpientes matan a los dos hijos, pero no matan al padre. El padre queda vivo. En la versión de Bakílides, que esta sí debía ser interesantísima, según nos cuenta Servio, las serpientes que llegaron de las islas Calidnas, cuando llegaron a tierra, dejaron de ser serpientes marinas y se convirtieron en hombres. Y entonces ya mataron a los tres personajes, luego se volvieron al mar, se volvieron a convertir en serpientes y se fueron. De esa versión no sabemos más, debía de ser bastante interesante la versión de Bakílides. Y finalmente tenemos un fragmentito en el que se nos dice, cómo no, el nombre de las dos serpientes. Las dos serpientes se llamaban Porce y Caribea. Yo siempre bromeo con mis estudiantes que se debería llamar Cariboa, para que fuera más realista, ¿no? No se sabe si los nombres de las serpientes, que son serpientes con nombre, provenían ya de Artino o si están en una versión posterior. Entonces tenemos varias variantes. En una muere Laoconte y uno de los hijos, en otra mueren los dos hijos y Laoconte queda vivo. La versión que cuenta Quinto de Esmirna es esta última, es decir, que mueren los dos hijos y Laoconte queda vivo, como una especie de castigo, porque en esta versión es Atenea quien da el castigo. Primero lo deja ciego de una manera tremenda, con una serie de convulsiones y demás, que uno casi se lo imagina como la niña del exorcista, tremendamente descritas, con el estilo, claro, de Quinto de Esmirna. Y luego la parte en la que aparecen las serpientes, pues son unas serpientes tremebundas, ¿no? Tamaño Godzilla, que llegan y hacen que la tierra se mueva, que todo el mundo salga huyendo. Luego usan a los dos hijos de Laoconte como mondadientes y luego juegan un rato como si fuera un ratón con el padre y lo dejan vivo, ¿no? Es una cosa tremenda. En la estatua que hemos visto, uno podría reconocer cualquiera de esas versiones. Es decir, podría pensar que, en efecto, uno de los hijos, Antifante, ya está casi muerto, y el otro, si volvemos a nuestro Laoconte, pues no le toca cabeza de serpiente y parecería que tiene un gesto de dirigirse al padre y demás. Tiene una de las piernas libres. La otra cabeza de serpiente se supone que estaría aquí, en el brazo derecho de Laoconte, y le intentaría morder el rostro. Luego hablaremos del brazo de Laoconte, que tiene una historia particular por sí mismo. Y si queremos ver la otra versión, la versión que parece menos extendida, aunque es la que tenemos completa en Quinto, de que mueren solamente los hijos, esta estatua no la representaría. Esta estatua, una de dos, o representa la versión en la que mueren todos y simplemente este joven va a ser el tercero y está en camino de, o bien quizás intente representar la versión en la que el Timbreo queda vivo. En la literatura latina, en cambio, si entendemos por literatura latina la que está escrita en latín, aunque muchas de estas obras son anteriores a la que hemos visto de Quinto de Esmirna, tenemos muchísimo más fuentes y más completas. La historia está contada por Virgilio en el libro segundo de la Eneida y es la historia que todo el mundo conoce. También está contada por Petronio en un poema que está integrado en el Satiricón y también está contada en un pequeño fragmento de Plinio de las historias naturales. La versión de Virgilio es la más conocida y durante mucho tiempo se pensó que es la que estaba relacionada con la estatua. Y es que realmente las fechas coinciden peligrosamente. Si estamos hablando de que esta estatua fue hecha entre el 40 y el 20 antes de Cristo, pues es probablemente la misma época por la que se estaba escribiendo la Eneida.
la cercanía es tremenda y Lessing más adelante, por ejemplo, va a dar por hecho que la estatua está basada en Virgilio. Hoy en día ya no hay casi nadie que piense eso. Más bien se piensa que la estatua proviene de la tradición griega y que probablemente proviene de Artino o de un resumen de Artino, porque es la historia que sigue más de cerca, ¿no? Virgilio cuenta la historia de la siguiente manera. Aparecen las serpientes son enviadas por Posidón, que es el dios del mar. Aparecen las serpientes cuando Laoconte ha bajado a la playa a hacer un sacrificio a los dioses por haber sobrevivido a la guerra. Y entonces está el caballo ahí y le recomienda a los troyanos que no lo metan a la ciudad, ¿no? Y en la versión de Virgilio aparecen las serpientes y matan tanto al sacerdote como a sus dos hijos, pues por haberse opuesto a la voluntad de los dioses. Es decir, es un castigo por haber intentado ir contra la voluntad de los dioses, que ya se sabe que es una voluntad inamovible. Y por supuesto, los troyanos asustados inmediatamente meten el caballo a la ciudad, que es exactamente lo que los dioses quieren. En la versión de Petronio ocurre también exactamente lo mismo. Es un poema maravilloso el de Petronio, que cuenta más o menos lo mismo. Se supone que está describiendo una pintura. En la historia del Satiricón, este poema está metido como una descripción de una pintura, no de una escultura. Luego veremos que hay varias pinturas de Laoconte y bueno, se puede pensar en muchas. Puede ser también todo totalmente literario y que no esté describiendo nada, sino que simplemente quería meter la historia de Laoconte. Y finalmente está el texto conocidísimo de Plinio, ¿no? Que Plinio se refiere directamente a la estatua de los museos vaticanos, a Laoconte que acabamos de ver. Dice que hay una estatua de enorme calidad que fue hecha por tres excelentes artistas, Agesandro, Polidoro y Atenodoro, que son los nombres de los tres artistas, y que está en las termas de Tito, en lo que después serán las termas de Tito. Anda por ahí, el caso es que está en Roma en la época de Plinio, ¿no? Obviamente el pasaje de Plinio es el que después en el Renacimiento conoce todo el mundo. La historia de Laoconte no solamente había sido contada en textos, en palabras, sino también, por supuesto, en imágenes. Si ustedes buscan en el Lexicon Iconográfico Mythologiae Clásica, que es donde buscamos todos nuestras imágenes, es un recurso en red muy útil, encontrarán todos los Laocontes que hay. Las representaciones tienen más o menos las mismas características. Si ven, por ejemplo, esta cornalina, hermosísima cornalina etrusca del siglo V, pues pueden ver que aparecen los tres personajes con las serpientes, ¿no? Los mismos elementos exactamente que están en el Laoconte Vaticano. Hay otros en los que hay otros elementos, de los que hablaremos después. Esta pintura de Pompeya, de la llamada Casa de Laoconte, porque tiene varias, pues si os fijáis, tiene elementos un tanto diferentes. Ahí está Laoconte con las serpientes. Aquí está uno de los hijos. Este es Antifante, que ya está en el suelo, probablemente ya está muerto. Y aquí, a debida distancia, está Timbreo. Y si se fijan ustedes, hay un toro aquí detrás, porque cuando ocurrió todo esto, hay que recordar que Laoconte estaba sacrificando un toro. Y algo muy interesante es que hay espectadores, que obviamente los hay porque en la versión latina están reunidos todos los troyanos alrededor del caballo, ¿no? Entonces, en esta representación, pues parece muy claro que uno de los hijos sí está ya muerto. Laoconte y Timbreo están luchando, el toro quedó por ahí porque ya pasó a segundo plano, y hay unos espectadores que pueden ser dioses que están viendo esto desde lejos,
o pueden ser troyanos que están viéndolo literalmente detrás de la barrera, porque ahí lo que hay es exactamente una barrera, porque es el témenos del templo, ¿no? Bien, elementos más, elementos menos, las imágenes y las palabras más o menos coinciden y es más o menos posible rastrear ciertos linajes, ¿no? Quien piensa que solo muere quien piensa que muere uno de los hijos y Laoconte, quien piensa que mueren todos, etcétera, quien se preocupa porque el toro esté ahí, etcétera, quien no pone al toro, porque en la versión del Laoconte Vaticano, por supuesto, el toro no está. Imagínense que hubiera que poner un toro además ahí. Eso es más o menos lo que ocurre en la antigüedad. La pista de esta estatua se pierde más o menos en la época de Plinio. No se sabe nada más de ella, hasta 1506. En 1506 ocurre que el dueño de un campo de viñedos cerca de Santa María la Maggiore encuentra unos fragmentos de unas estatuas. Y entonces, como en esa época hay muchísimo interés en el arte antiguo, todo el mundo se interesa por ella y el propio Papa, Julio II, esta es una carta del hijo de uno de los participantes, el Papa ordenó a un palafrenero, ve y dile a Giuliano da Sangallo, que es su arquitecto personal, que vaya inmediatamente allí para verlos. Y así rápidamente se fue. Miguel Ángel Buonarroti estaba siempre en casa. Era un colega y estaba siempre en casa. Y mi padre le hizo venir. Él estaba ocupado con la tumba del Papa, pero a pesar de esto, le insistió para que lo acompañase y yo también fui con ellos. Quien narra esto es el hijo, muchos años después, el hijo del arquitecto. Bajamos hasta el lugar en el que estaban las estatuas y enseguida mi padre dijo, este es el Laoconte que menciona Plinio. Y mandó agrandar el agujero para poder sacarlo a la superficie. Una vez visto, regresamos para el almuerzo, almorzar es más importante, y se discutió acerca de las cosas antiguas y volvimos a hablar de aquellas de Florencia y entonces mi padre le refirió a Miguel Ángel, bla, 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 bla. A mí esta historia me parece bastante entrañable, ¿no? De cómo, bueno, ya que va a ir a ver la estatua, se lleva a su colega Miguel Ángel para que lo ayude, ¿no? Contrariamente a lo que ocurre con el mundo antiguo, que tenemos apenas unos cuantos textos, tenemos una impresionante cantidad de textos del descubrimiento de Laoconte, que fue un acontecimiento, podríamos decir con un anacronismo, un acontecimiento global. La estatua causó de inmediato una enorme impresión, estaba rota solamente en 6 pedazos, la armaron de inmediato sin ningún problema. En el momento en que la encontraron estaba en el estado que ven aquí, es decir, le falta el brazo derecho entero a Laoconte, voy a ampliarlo, le falta el brazo derecho entero a Laoconte y le falta el brazo derecho a Antifante y a Timbreo. Todo lo demás estaba intacto. Simplemente tuvieron que ensamblarlo como si fuera un pequeño rompecabezas. Se ha especulado todo lo especulable acerca de si la estatua en verdad fue ocultada para protegerla y todo parece indicar que sí. De manera que por eso se pierde en algún momento la pista, ya no se sabe nada más de ella, alguien la enterró para protegerla. O si simplemente es que por casualidad quedó enterrada de tal manera que no la encontraron hasta 1506. Comienza un espectáculo interesantísimo de ver quién paga más por la estatua. Todo el mundo la quiere, todos los reyes europeos la quieren y el Papa acaba por usar su veto y decir, nada, está en Roma, es mía. Se la lleva a los jardines del Belvedere, donde se le ha ocurrido crear un museo, y el Laoconte es la primera estatua de los futuros museos vaticanos. De hecho, en el 2006 se hizo una gran exposición acerca del Laoconte para festejar los 500 años de su descubrimiento, pero también los 500 años de los museos vaticanos. El emplazamiento del Laoconte en el Belvedere es considerado oficialmente el nacimiento de los museos vaticanos, para que se hagan ustedes una idea de la importancia que tiene la estatua.
Pero además todo el mundo comienza a copiarla, se comienza a imprimir en grabados, comienzan a circular dibujos, aparece una especie de fiebre tremenda por el Laoconte. Se convierte algo así como en la representación, ¿no? El Aleph del descubrimiento de la antigüedad. Todo el mundo quiere tener un Laoconte. Y todo el mundo quiere tener un Laoconte, el original o el restaurado. El Papa elige mal, y en lugar de pedirle, por ejemplo, a Miguel Ángel que la restaure, se lo pide a otro de sus artistas, que es Montorsoli. Montorsoli, contra la opinión de casi todo el mundo, piensa que el Laoconte y los hijos deben tener los brazos extendidos. Y si ustedes van por ahí ahora, por ejemplo, yo qué sé, en muchas ciudades europeas, en París, por ejemplo, todas las representaciones que verán del Laoconte estará con los brazos extendidos, porque esta fue la imagen que luego se volvió común, ¿no? Hubo toda una discusión y una serie de artistas se pusieron del lado contrario, entre ellos, por ejemplo, pues gente como Miguel Ángel o Tiziano dijeron que eso era una tontería, que tenía que, para que realmente se conservara todas las características del arte helenístico, pues era obligatorio que los brazos estuvieran en tensión y que la cabeza de la serpiente estuviera muy cerca de la cara, que no tenía ningún sentido ponerla, como había hecho Montorsoli, relativamente lejos del rostro del Laoconte. De hecho, el brazo restaurado, el de Montorsoli, ahora forma parte de la exposición también, porque a principios del siglo XX resultó que milagrosamente apareció el brazo original. El brazo original, y seguramente los otros dos, andarían rodando por ahí entre familias importantes de la élite romana, y de pronto uno de ellos emergió y apareció extrañamente a principios de siglo, y se le volvió a poner a Laoconte, y entonces ya supimos que tenía el brazo doblado, como decían Miguel Ángel y Tiziano, entre otros, aunque la serpiente no apareció. Entonces, y tampoco han aparecido las dos manos de los dos muchachos. El descubrimiento de Laoconte causa una enorme sensación y todo el mundo se pone a hacer Laocontes. El impacto que tuvo esta estatua en el arte del Renacimiento y del primer barroco es tremendo. El primero que hace una imitación, por supuesto, es Miguel Ángel, que estaba ahí cuando la sacaron. En la Capilla Sistina, ni más ni menos, se cuenta la historia de la llamada serpiente de bronce, que, como saben ustedes, es un pasaje del Éxodo, en el que los judíos, cuando van abandonando Egipto, son atacados por una plaga de serpientes, y aparece una serpiente de bronce que es enviada por Jehová para salvarlos, ¿no? Miguel Ángel, entre 1508 y el 1512, que estaba haciendo la Capilla Sistina, no se resistió a meter su propio Laoconte ahí, adaptándolo, por supuesto, al contexto cristiano y a la historia que tenía que contar, pero encontró la manera de ponerlo. Aquí empieza una larga historia de Laocontes adaptados al cristianismo, que seguirá muchos siglos después. Tiziano fue el primero en hacer una caricatura de Laoconte. Otra característica curiosa de Laoconte es que desde el principio, quizás por la enorme cantidad de pasos que tiene, quizás por lo propiamente exagerado de la composición, de inmediato se hacen chanzas acerca de él. Esto se supone, y hasta ahora no se ha demostrado que no sea así, es un grabado que está basado en un dibujo de Tiziano, del que hay un montón de testimonios escritos, entonces parece que en efecto ese dibujo existió, y en él Tiziano representó a Laoconte y a sus hijos como tres monos. Una de las versiones más famosas, como saben ustedes bien, de Laoconte es la del Greco.
El Laoconte del Greco está compuesto hacia el final de la vida del Greco, 1610-1614. Se especula incluso con la idea de que no lo haya terminado él, sino que lo haya terminado su hijo. Y si uno ha visto ya la imagen de la Capilla Sistina, pues no se sorprende de que sea un Laoconte totalmente adaptado de manera cristiana. Es una pintura. Laoconte está tendido, como pueden ustedes ver. Antifante, aquí está del lado contrario al que está en el Laoconte Vaticano, está a la derecha, pero está, como en la mayoría de las representaciones que hemos visto, o muerto o casi muerto. Timbreo está del otro lado, luchando con una de las serpientes. Y hay unos personajes a la derecha, se ha especulado siempre si son 2 o 3, que se ha especulado con que sean dioses. Si se fijan ustedes, no están tocando el suelo, y eso siempre se ha pensado que tiene que ver con el hecho de que sean dioses. Y lo que está al fondo no es Troya, sino Toledo. Y además hay un caballo que está caminando hacia la puerta de Toledo. Esta es una adaptación del Laoconte. La expresión de Laoconte ya no es exactamente la expresión helenística, sino que se parece muchísimo a la de un mártir o a la de un santo cristiano en éxtasis. Lo mismo ocurre con los cuerpos, no son los cuerpos perfectamente musculados del helenismo, sino los que corresponden más, pues eso, a un asceta o a alguien que pues reúne las características del sufrimiento cristiano. Todas estas imágenes lo que hacen es aumentar la enorme caja de resonancia en la que se ha convertido el Laoconte. Voy dando saltos simplemente para que vean ustedes la progresión y luego nos haremos las preguntas, que es lo que nos interesa. En 1766, Lessing escribe su famosísima obra Laoconte, o sobre los límites de la poesía y la pintura, un ensayo maravillosamente escrito, en el que, por supuesto, Lessing da por hecho que hay una relación entre el Laoconte Vaticano y el texto de Virgilio, y se pregunta cómo funcionan las artes, es decir, si la poesía y la escultura trabajan con los mismos materiales y con las mismas fuentes, o si son dos artes totalmente diferentes. Él utiliza el texto y la imagen para referirse a esto, que es lo que a él le interesa. Una obra también que de inmediato tuvo un enorme interés, y que ya parte del conocimiento mismo de la obra, ya da por hecho que todo el mundo ha visto el Laoconte, y es probable que para esta época sea así. Estas son ilustraciones de William Blake, voy saltando de siglo en siglo. La primera es un boceto que nunca llegó a usar. Está Laoconte en medio con sus 2 hijos y están las serpientes arriba. El otro, que es muchísimo más enigmático, muchísimo más interesante, es este, y que son no Laoconte y sus 2 hijos, sino Dios, Adán y Satán. Es una interpretación visionaria a la manera de Blake, como se pueden imaginar. Se dan ustedes cuenta que está lleno de textos en griego, en latín y en hebreo alrededor. Forma parte del libro de las visiones de Blake, está de hecho en el libro de las visiones de Blake junto con los poemas, y es de nuevo otra apropiación. Aquí no es un sacerdote de Apolo y sus 2 hijos, sino ni más ni menos que el creador con el primer hombre y el primer ángel caído. La representación, digamos, política de Laoconte siempre ha tenido mucha importancia. Y es curioso cómo, habiendo hecho Tiziano la primera caricatura, luego va a haber un montón de caricaturas. Esta caricatura, por ejemplo, es de 1852 y es de uno de los creadores de la caricatura política, un francés que se llama André Daumier. Y es una representación, como pueden ustedes ver, en la que hay 3 personajes
que no son masculinos. De medio es clarísimamente femenino y representan 3 países. Tienen las serpientes enredadas alrededor y estas serpientes tienen unas inscripciones a manera de filacterias, ¿no? Que se refieren a lo que ocurría en ese momento en esos países. Se fijan ustedes, la persona del centro tiene enredada una serpiente que está atacada por el fenianismo. La palabra fein le sonará de inmediato, el Sinn Féin. El fenianismo es el movimiento independentista de Irlanda del Norte. Esta que está en medio es obviamente Inglaterra, el Reino Unido, que está enredada con ese problema. La que está a la derecha está atacada por una serpiente que se llama Cuestión Oriental, y la que está a la izquierda está atacada por una serpiente que se llama Cuestión Romana. La que está a la derecha obviamente es Italia, que en ese momento está decidiendo si debe trasladar su capital a Roma o no. Si recuerdan ustedes, a mediados del siglo XIX hubo una gran discusión que tiene que ver con la formación del Estado moderno de Italia, de si debían converger en Roma el poder terrenal y el poder no terrenal, porque la capital de Roma en esa época estaba en Turín. Y había un movimiento para trasladarla a Roma, y Roma, por supuesto, se resistía porque los estados vaticanos querían que Roma fuera exclusivamente cristiana y no hubiera allí, digamos, el poder de la república dentro. Al final, como saben ustedes, se trasladó, pero en ese momento el gran problema que tiene Italia es el de su capital. Y la que está del lado derecho es Francia, cuyo gran problema son sus fronteras orientales. ¿Cómo no? Todos sabemos lo que pasará en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en la primera del XX, con esas tremendas fronteras orientales que dan hacia el Imperio Austrohúngaro. El Laoconte de Matisse, 1927, muy Matisse. Aquí cuesta trabajo incluso reconocer las figuras, hay que verlo un buen rato, además es pequeño, hay que verlo un buen rato para reconocer las figuras, pero el nombre lo tiene y entonces uno sabe que es un Laoconte. Y la caricatura política en la modernidad, por donde ustedes quieran. Aquí tenemos, perdón, esto ya se me movió, Eisenhower, Mayer y Churchill con una serpiente peligrosísima que se llama Mao. Y acá tienen ustedes a Obama combatiendo el ébola, en una imagen que se llama volviéndose viral. Obviamente, pues con esto te vuelves muy viral, perdón. Esta imagen que tenéis a la izquierda es de uno de los ilustradores más conocidos del New York Times. Es el Laoconte en la salchichería. Pueden ustedes ver a 3 aguerridos carniceros intentando someter a una salchicha. Y una señora que va pasando fuera, tiene público, como, fíjense que los elementos están ahí, tiene público como tenía el de la casa de Pompeya y Bla. Claro, si uno al que pintó la escena de Pompeya le mostrara esto, pues saltaría hasta el techo, ¿no? A este personaje, pues todos lo conocemos muy bien. Este es Asterix, que en una de sus aventuras lo venden como esclavo, y el griego que está al lado, pues se pasa todo el tiempo enredándose en la cuerda en la que está atado, ¿no? Cualquiera que tenga una cierta cultura, pues reconoce al Laoconte. Esta, afortunadamente ya nos queda lejos, pero por aquí hubo una cosa con serpientes. Y esta no cuesta mucho trabajo saber lo que significa, porque además es que la serpiente, pues concuerda. Bien, afortunadamente esta ya dejó de tener vigencia. Laoconte está, por supuesto, en los cómics. En algunos cómics interesantes de terror. En cómics sobre la guerra de Troya. Este es un cómic que hizo Marvel sobre la guerra de Troya. Es un cómic maravilloso, al estilo Marvel. Y fíjense cómo este sigue clarísimamente la idea de que uno de los hijos
está vivo. Tan vivo está que está corriendo de la escena. Mientras que al padre y al pobre Antifante se los está zampando una mega serpiente, ¿no? Pero Timbreo ya va bastante lejos de todo esto, ¿eh? Dice cómo los elementos vuelven una y otra vez a alguna de las variantes. No siempre es la misma variante. Los filólogos hablamos a menudo de tradición clásica y eso es un error. Hay tradiciones clásicas y son un montón de ellas. Son como hilos que se entrecruzan en diferentes épocas. No son versiones de lo mismo, es que son diferentes. Este es el Laoconte de eBay. Esta es una carcasa de teléfono que yo todavía no tengo, pero igual y me consigo. Para el modelo que yo uso no había. ¿Qué hace una imagen como esta? Fuck off, bitches, shit, dice la serpiente. En eBay. Si lo venden es porque alguien lo compra, ¿no? Supongo, es decir, es eBay. También pueden comprar en eBay este interesantísimo imán para el frigorífico con la imagen de Laoconte. ¿Quién compra? Ni siquiera yo tengo un imán del frigorífico de Laoconte. ¿Por qué está ahí? Porque es un icono pop. Es como la foto famosísima del Che Guevara de Korda. Ya probablemente la gente que la pone en cualquier sitio, pues ya ni siquiera sabe muy bien y mejor para él lo que hacía o dejaba de hacer el Che. Pero es una imagen icónica, ha adquirido un significado y ahí se pone. Este es uno de mis Laocontes favoritos. Este es un Laoconte de 1992, se llama Laoconte 5. No hay Laoconte 1, 2, 3 y 4, solo existe el Laoconte 5. Es de un escultor mallorquín que se llama Andreu Alfaro. Y como pueden ustedes ver, el Laoconte se ha reducido a esto. Que probablemente si no tuviera al lado una etiqueta que pone Laoconte 5, mis respetos para quien logre sacar lo que es eso, ¿eh? El texto, el paratexto o la paraimagen. Bien, y llegamos en algún momento al 2019, aquí, que es donde terminamos esta primera etapa antes de hablar un poco de las razones. Y en el 2019 tenemos a un señor que se hace llamar Jirafa Rey y que espero que se escuche lo que compone. Creo que voy a tener que ponerle el micrófono porque si os aturo ya me lo decís. Jirafa Rey, Laoconte, caballo de Troya que no quiere arder, caballo de Troya que no quiere arder, caballo de Troya que no quiere arder. Déjalo correr, Laoconte, 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 Laoconte. Vámonos pa'l monte, Laoconte, 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 Laoconte. Vámonos pa'l monte. Tengo sierpes que siempre me piden más, ruinas en la mente que están por desenterrar. Tengo una cobra en la columna vertebral. No me creas tus dioses, ellos me quieren matar. Deja la manzana que se va a armar la de Troya. No abras la caja de Pandora. Mucho prometerme el fuego y ¿dónde estás ahora? Meteora, meteora. Mi piel es de mármol, es blanco marfil. Afila el colmillo si vienes pa' mí. Mi piel es de mármol, es blanco marfil. Cientos de serpientes vienen tras de mí. Serpientes en el suelo, serpientes en el cuello, serpientes en la frente, serpientes en el pelo. ¡Qué tragedia! Cuando me mira me convierte en piedra. Laoconte, 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 Laoconte. Vámonos pa'l monte, Laoconte, 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 Laoconte. Vámonos pa'l monte, Afrodita, Afrodita.
Si me lo da pa' que me lo quita. Caballo de Troya que no quiere arder. Caballo de Troya que no quiere arder. Caballo de Troya que no quiere arder. Déjalo correr. Lao conte, lao conte. Lao conte, lao conte. Lao conte, lao conte. Vámonos pa'l monte. Lao conte, lao conte. Lao conte, lao conte. Lao conte, lao conte. Vámonos pa'l monte. Esta es una obra, como pueden ustedes ver, es una obra de Jirafa Rey. Jirafa Rey es el autor de canciones tan importantes como Cómeme el Donut y Jaleo Real. Lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes en Jirafa Rey. Yo sé que la recepción posmoderna hay muchos colegas a los que los pone de los nervios. Pues porque acaban viendo cómo el Laoconte termina en esto, ¿no? Sin embargo, a mí la recepción posmoderna me gusta porque lo que pierde en profundidad lo gana en frescura y en desfachatez, ¿no? No siempre lo más serio es lo que pervive, o no siempre se sobrevive a base de seriedad. A veces se sobrevive así. Si Petronio hubiera tenido un teléfono, se hubiera dejado los dedos dándole likes a este vídeo. Es una obra que tiene todas las características de la posmodernidad que hemos visto ya en otras obras, ¿no? Recicla fragmentos, es una cultura mediada, estructurada a partir del lenguaje, filtrada por la cultura de masas, ¿no? En la que no existe una distinción entre alta cultura y cultura popular, ¿no? Establece una relación muy curiosa, metonímica con la tradición en lugar de una relación metafórica como hacía la modernidad, y a veces a veces banaliza, pero tiene una enorme frescura, ¿no? Lo que uno se pregunta de inmediato es ¿qué se le perdió a un señor que se llama Jirafa Rey con el Laoconte? Además, ¿qué se le perdió para hacer un vídeo como este? En el que pueden ustedes ver que están reciclados como en una batidora un montón de elementos que uno asocia con Grecia de alguna manera. Sin duda que el origen de la canción es para poder meter el estribillo Laoconte, vámonos pa'l monte, ¿no? Pero una vez más allá de eso, si se fijan ustedes, hay un montón de elementos del Laoconte antiguo que están aquí. Están las serpientes, lo que pasa es que están convertidas en otro tipo de cosas. Está Afrodita, una Afrodita feísta, como corresponde en parte a la posmodernidad, y un montón de elementos que están metidos ahí, que no significan necesariamente una mofa de la tradición, sino una reelaboración muy curiosa. ¿Qué se le ha perdido a Jirafa Rey, artista que ahora debe tener 28 años, más o menos, malagueño, con el Laoconte? ¿Qué se le había perdido además? Esta es la pregunta a todas las personas que hemos visto. Uno puede buscar una explicación, digamos, personal. Está bien, Miguel Ángel está ahí en el momento en que lo sacan, se impresiona tremendamente, lo estudia hasta la saciedad, lo estudia tan al milímetro que hay quien ha llegado a proponer la delirante teoría de que el Laoconte en verdad es una falsificación de Miguel Ángel, que lo hizo él, lo rompió, lo enterró y luego se llevó a la gente para sacarlo y venderles la moto de que era una obra antigua. Hasta tal punto lo conoce Miguel Ángel. Y uno dice, bueno, allá hay una explicación personal, es que estaba ahí. Y a Jirafa Rey, bueno, uno puede decir, bueno, vale. Uno si investiga un poco se da cuenta que Jirafa Rey es el alter ego de Alejandro Robles, un poeta bastante bueno, muy conocido en Málaga, que tiene libros publicados en excelentes colecciones, premios y demás, y escribe poesía, una muy buena poesía, que un día se hartó, dijo, bueno, esto no lo lee ni Dios, a Alejandro Robles no lo lee nadie, pero agárrense que viene Jirafa Rey. Y a Jirafa Rey sí lo oye todo el mundo. Un poema sobre el Laoconte de Alejandro Robles, yo no sé cuánta gente lo hubiera leído, pero el Laoconte de Jirafa Rey tiene millones de reproducciones en YouTube. ¿Qué es lo que hizo este chico? Pues aprendió a hablar el lenguaje de su tiempo. Y
en lugar de utilizar los lenguajes anteriores que están un tanto en desuso, que son, digamos, discursos débiles, nos guste o no, se buscó un discurso fuerte que es el de los medios de comunicación masivos. Ahí está, 2 minutos y medio de Laoconte, en el que puedes meter todo lo que tú quieras, lo va a ver absolutamente todo el mundo. ¿Qué es lo que hace entonces que estas imágenes y estos mitos pervivan? ¿Y por qué perviven? ¿No? La pregunta, ¿por qué se le perdió a Miguel Ángel? ¿Qué se le perdió al Greco? ¿Qué se le perdió a Girafa Rey, a André Daumier, a Matisse, a toda esta gente que hemos visto, que son solamente algunos, los Laocontes son infinitos, hay miles? ¿Qué se le perdió a toda esta gente con el Laoconte? Que es al fin y al cabo una estatua griega de unas serpientes atacando a unas personas que probablemente tienen poco que ver con la sensibilidad moderna, porque es un sacerdote de Apolo, pero la mayoría de la gente ni sabe quién es Apolo. Bueno, ya Terenciano Mauro en el siglo II después de Cristo decía que tienen su suerte los libros, haben sua fata libelli, casi nunca se cita la primera parte de la frase, que es la parte interesante. Dependiendo de su lector, tienen su destino los libros. Si lo usáramos, si lo trasladáramos a las imágenes, podríamos decir que pro captu spectatoris haben sua fata imaginis. Las imágenes también tienen su destino dependiendo de su espectador. O como decía Fritz Axel, las imágenes tienen una vida. ¿Cómo podemos explicar el proceso de esa vida? ¿Por qué una imagen como la de Laoconte es capaz de adquirir una serie de significados diferentes en diferentes etapas? ¿Por qué a veces es seria? ¿Por qué a veces es una caricatura política? ¿Por qué a veces es una caricatura con Obama? A veces es una caricatura que no tiene contenido político como la de Adams. A veces es un cómic, a veces es un imán para poner en el frigorífico y a veces es una canción de Girafa Rey, ¿no? Ahí la explicación personal que hemos dicho es bastante insatisfactoria. Diremos, bueno, es que Miguel Ángel estaba ahí. Es que Girafa Rey, al fin y al cabo, es un poeta culto, que lo que pasa es que ha hecho el crossover a hablar el lenguaje del trap. Pero a Laoconte ya lo traía puesto, digamos, de esa alta cultura, y es él, ¿no? No es algo general. La explicación individual, por supuesto, no alcanza a explicar mucho el asunto. Hay una explicación, una de tantas, que a mí me gusta mucho, que es la de Avi Warburg. Yo, para cuestiones de iconología, soy warburgiano clásico, o sea, Warburg y su primera generación de alumnos. Lo que pasó en el Warburg Institute después de Gombrich ya no es mi responsabilidad. Warburg y su primera generación de alumnos, es decir, Sachs, Bimt y Gombrich. Warburg tenía un par de conceptos muy interesantes. Él hablaba, inventó un término que era Dynamogramm, en plural, en alemán, Dynamogramme, que podríamos llamar algo así si lo tradujéramos al español como dinamogramas. Y habló de una cosa que se llamaba la energetische Polarisierung, que si la traducimos al español sería algo así como la carga de energía. La polaridad, pero en el sentido, la polaridad que tiene una batería de un coche, por ejemplo, que se carga, ¿no? Que se carga de energía. Él decía, Warburg, que las imágenes antiguas están hechas de dinamogramas. Si usáramos la teoría de Warburg, diríamos que en el Laoconte, por ejemplo, hay 2 dinamogramas que son las serpientes. Hay otras 3 que son las personas. Hay una más que es el altar. Hay una más que es el animal sacrificado. Hay una más que son los espectadores. Estos dinamogramas, dice Warburg, se van repitiendo en diferentes épocas porque tienen la capacidad, y esto es lo interesante, de cargarse de energía. Son susceptibles de admitir nuevos significados. Incluso, dice Warburg, de admitir significados que son totalmente opuestos al significado original.
que es algo que uno le sorprende muchísimas veces con la tradición clásica, que un personaje o un carácter o una historia acaban significando completamente lo contrario. Piensen ustedes, por ejemplo, en todas las versiones de Antígona que hay. Antígona, que es inicialmente la joven que cumple con el derecho de sangre, enterrando al hermano y haciéndose responsable del padre, es decir, una cosa totalmente griega, que es cumplir la obligación de gerocomía con respecto a los ancianos, en el siglo XX acaba convertida en feminista, en guerrillera comunista, en enfermera de la Segunda Guerra, que es una de las imágenes de la Antígona más extendidas en la literatura alemana, por ejemplo. Acaba convertida en lo que uno quiera, cuando en verdad el significado original estaba tremendamente anclado en su tiempo y tremendamente anclado en su cultura. Bueno, Barbour lo explica así. Antígona es un dinamograma, esa imagen de la muchacha que entierra al hermano aunque se lo prohíben. Ese dinamograma se puede cargar de infinitos significados e incluso, si hace falta, puede llegar a significar todo lo contrario de lo que significaba en la antigüedad. A mí este concepto me gusta porque nos explica muchas cosas. En primer lugar, nos ayuda a entender que la pervivencia de la antigüedad se da por muchos caminos que no siempre son tan lineales como parece cuando uno hace la historia de estas imágenes, que uno va viendo imagen tras imagen tras imagen y uno puede caer en una especie de trampa teleológica, ¿no? Decir, es que todo va conduciendo naturalmente hacia aquí. No, naturalmente no. La profesora Codoñer la semana pasada decía algo muy importante, y es que la transmisión de los textos en muchos casos es un milagro, ¿no? Porque es rarísimo que una obra como la de Heródoto, que ocupaba 9 rollos de papiro como poco, se haya conservado hasta nuestros días. La conservación de las imágenes es extrañamente parecida, y es también un milagro. Su capacidad para permearse de significados, esta capacidad, esta energetische Polarisierung, la capacidad de cargarse de significados, de cargarse de energía, es lo que hace que sobrevivan. Barbour planteó esto en un estudio que está, bueno, yo les pongo aquí los libros, El Renacimiento del Paganismo, ahí está uno de los estudios, y también en el Atlas Mnemosine, el pobre Barbour no vivió en la época de los ordenadores, no podía hacerse un museo virtual, y entonces se hizo un museo con recortes. El Laoconte está en 2 de los paneles del Atlas Mnemosine, en 2 contextos diferentes. Y de ahí él sacó otra conclusión, porque él estaba bastante obsesionado con el Laoconte. Sacó otra conclusión, y es que además los dinamogramas estos tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes contextos. Y es verdad, funcionan en la esfera, digamos, del sacrificio, del altar, funcionan en la esfera del amor paterno, porque Laoconte también es eso, funcionan en la esfera del castigo de los dioses por intentar oponerte a ellos, funciona, el propio mito antiguo ya funcionaba en contextos muy diferentes, y eso en parte es lo que le daba su permeabilidad, ¿no? Aquí tienen ustedes unos cuantos de los Atlas Mnemosine de Barbour. En uno de esos, una de las figuras centrales es el Laoconte, en 2 de ellos, ¿no? En uno en el contexto del altar y el otro en el contexto del amor filial. Más adelante Barbour llegó todavía más lejos, ¿no? Barbour hacia el final de su vida tuvo una crisis neurótica, fue internado en una clínica, y cuando terminó su estancia ahí, para demostrar que se había curado, dio una conferencia para el resto de los internos. Esto debe haber sido maravilloso, porque de lo que estamos hablando es ni más ni menos que de un manicomio, es decir, en el que estaba internado Barbour. Pues al final Barbour dio una conferencia para el resto de los internos que se llamaba El Ritual de la Serpiente, en el cual demostró cómo muchas de las imágenes y de los textos que nosotros conocemos de la antigüedad clásica están presentes también en otras culturas, y el ejemplo que utilizaba es el de los indios pueblo de Estados Unidos, con los que él había convivido durante mucho tiempo. Y él mostraba cómo la serpiente tenía unos usos, funcionaba como dinamograma,
en dos culturas que estaban totalmente alejadas. De modo que Barbour fue penetrando cada vez más en el asunto. No llegó a la conclusión, pero si uno sigue sus estudios, es a donde llega, que lo verdaderamente fascinante de Laoconte son las dos serpientes, porque están tremendamente arraigadas en una especie de psique cultural que nos atañe todavía hoy día. Esta sería una explicación más o menos que nos ayudaría a entender por qué pervive esta figura y por qué, si no ocurre una catástrofe, va a seguir perviviendo, ¿no? Hemos visto cómo llega hasta el 2019. Pero si esto se vuelve casi inevitable, pues no habrá que ser muy listo para darse cuenta cuál será la carga de energía y la polaridad de Laoconte en el 2020, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea? Obviamente el virus. Que conste que se tardaron hasta septiembre en hacerlo, ¿eh? Este es de un caricaturista palestino cuyo nombre no recuerdo, y fue publicado en un diario inglés, y que yo sepa es el primer Laoconte vírico. Está el virus, está nuestro viejo amigo el virus, están Laoconte, Antifante, pues ya el virus prácticamente acabó con él, y no sabemos cómo le vaya a ir a Timbreo. Las dos figuras son perfectamente reconocibles y las serpientes también. Esto, según Barbour, si usáramos esos términos, es la Energetische Polarisierung, la carga de polaridad, la carga de significado del 2020. La imagen sigue teniendo tal capacidad de mimetización, digamos, con la cultura circundante, que en los episodios futuros que vengan, pues probablemente se adapte y adquiera también ese significado. Si alguien quiere saber todo lo que se puede saber sobre Laoconte o casi todo, yo les recomiendo este libro de Salvatore Settis, que afortunadamente ya está traducido al español en la editorial Vaso Roto, Laoconte, Fama y Estilo, un libro maravilloso sobre la historia de Laoconte, en el que vienen muchas de las cosas que les he contado aquí, no todas, pero muchas de ellas. Y con eso yo termino mi recorrido y les agradezco por su interés en las dos serpientes y en el Laoconte. Muchas gracias.